Bienvenidos a este curso rápido de la apertura catalana. Soy el gran maestro Igor Smirnov y en este corto video vas a aprender las principales variantes, planes e ideas de esta apertura. Esto empieza similar al gambito de dama, pero entonces nos desviamos y ponemos en fianchetto nuestro alfil en el flanco de rey. Y para empezar, esto hace que nuestro enroque futuro sea muy sólido y así no habrá ataques contra tu rey en el futuro próximo. Segundo, poniendo tu alfil en G2, empieza a poner una presión en el largo plazo hacia el campo enemigo, en el centro, en el flanco de dama, haciendo muy molesto e incómodo que puedan jugar. Y mientras nuestro alfil de casillas claras es muy activo, su hermano negro está más bien sufriendo, queda atascado allí atrás, no puede salir y esa es la razón de por qué no quieres intercambiar estos peones en el medio del tablero, porque eso abriría una diagonal para este alfil. Sin embargo, muy frecuentemente en esta posición tus oponentes jugarán, en analogía con el gambito de dama, un peón B6 buscando poner en fianchetto el alfil por allí. Y aunque esto está muy bien en el gambito de dama, en la catalana esto no funciona. Y es que usualmente a partir de aquí se derrumban. Te mostraré por qué. Primero que todo, vamos a querer intercambiar este peón en el medio del tablero y ahora te preguntarás, Igor, hace un segundo me has dicho de que no queremos intercambiar este peón porque abrimos la diagonal para el alfil. Sí, pero es que la situación una vez que juegan B6 cambia, porque las negras ya no quieren desarrollar el alfil por aquí, pues en ese caso todas estas debilidades del flanco de dama se van a volver un problema. Por lo tanto, van a querer poner en fianchetto su alfil por aquí. Pero ahora el problema es que el alfil queda nuevamente atascado detrás de sus peones y por lo tanto queda tonto. No puede hacer nada, no puede atacarte de ninguna manera y es por eso que es bueno para ti intercambiar el peón primero para fijarlo aquí para que ya no puedan abrir por ahí esta diagonal y su alfil quede detrás. Por cierto, aunque vamos a ver las diferentes variantes, no quiero que intentes memorizarlas. Quiero que entiendas todas las ideas. Y es que hay una falsa creencia de que los jugadores fuertes memorizan todas las líneas de apertura. Soy un gran maestro y a veces cuando estoy tomando la ducha me pongo a pensar si puse champú en mi caballo. Y es que mi memoria no es tan brillante, no lo capto todo, pero espero que entiendas que todas estas variantes, la idea es entender los planes y así que sea natural jugar correctamente. Entonces, ¿qué es lo que haces a continuación? Bueno, hay una forma estándar de continuar, pero para en este caso en particular hay otra mejor manera. Te mostraré ambas. La forma estándar desarrollas el alfil por acá F4 poniendo una diagonal abierta y luego metes la torre por esta columna metiendo presión por allí. Luego saltas con los caballos adelante creando amenazas y todo eso es muy molesto para las negras y es suficiente para ti. En la mayoría de los casos las negras van a sufrir mucho. Sin embargo, en esta posición en particular hay un movimiento que me gusta incluso más y es saltar con el caballo ya a E5, porque esto se vuelve muy difícil para las negras para continuar. Todos sus movimientos naturales resultan ser muy malos y eso hace que este movimiento sea tan bueno. Para empezar, ponemos presión por aquí y además abrimos la diagonal para nuestro alfil, que empieza a poner más presión. Y esto ya hace incómoda la posición para las negras, tanto que una pequeña imprecisión puede dejarlas por fuera del juego de inmediato. Por ejemplo, si juegan C5, movimiento que es muy estándar en todos los tipos de posiciones de gambito de dama, en esta posición es equivocado porque una vez que intercambias, ya empiezas a presionar en su centro y usualmente colapsan rápidamente. Por ejemplo, si las negras recapturan este peón, esto parece en principio aparentemente bueno, pero en realidad estos peones son débiles y los vas a atacar masivamente. Jugando dama b3, sobrecargas completamente a las negras. Desde aquí atacas al alfil, mantienes la presión sobre el peón central en d5 y además vamos a traer la torre a esta columna para poner más presión. Ves la cantidad de flechas que hay y es la cantidad de problemas que tienen las negras. Usualmente jugarán dama b6, pero otros movimientos tampoco ayudan. Y después de eso no vamos a intercambiar damas. En cambio, nos tomamos este peón del medio del tablero y ya tenemos un peón de más. Y ahora un pequeño truco: si capturan la dama, va a ser un terrible error, porque ahora tomamos el alfil con movimiento intermedio y damos jaque, así, y ganamos material. Así, con este jaque intermedio capturamos y luego sí, recapturamos la dama y terminamos con material extra, el alfil que hemos tomado aquí. Pero volvamos, si en cambio de esto las negras intercambian todo en el medio del tablero, esto tampoco les facilita las cosas, pues ahora su torre en la esquina es atacada. ¿Y qué pueden hacer? Bueno, no pueden desarrollar su caballo por aquí porque nuestro excelente caballo centralizado controla esas casillas y por lo tanto terminan jugando caballo a6 para así desarrollar su torre o al menos conectarla por allí. Pero ahora tenemos otra desagradable sorpresa, nos lanzamos contra el peón F.
Y este es un tema táctico muy bueno, porque no pueden tomar el caballo, pues la torre de la esquina quedaría abandonada. ¿Y qué hacen a continuación? Bueno, frecuentemente jugarán caballo B4 tratando de expulsar nuestra dama y así queriendo tomar nuestro caballo, pero ahora tenemos la oportunidad de ejecutar uno de esos temas tácticos que probablemente habrás visto en ejercicios, pero que rara vez habrás visto en tus partidas, donde estamos dando un doble jaque, el rey tiene que moverse, sacrificamos la dama por aquí y rematamos con el mate de la cos. Es muy bueno que en la catalana muchos de los movimientos naturales de tu oponente son equivocados, tal como desarrollar su caballo del flanco de dama aquí. En este caso jugamos dama 4, ponemos más presión y ya no hay forma fácil de que las negras salgan de esto. Ahora ponemos presión sobre el caballo en D7, pero a la vez sobre el peón en D5. Y si las negras tratan de intercambiar su caballo, entonces su otro caballo es golpeado por nuestro peón. ¿Y a dónde va? Algunos de tus oponentes, los que vienen de Blunderbill, deberían moverse adelante y entonces podríamos tomarlo con la dama. Y si intentan moverse al medio del tablero, entonces es un error de cálculo porque tenemos 3 atacantes, más atacantes en particular, para ganarnos el peón ahí. Y si se mueven atrás, entonces todavía podemos ganar el peón en el medio del tablero con gran posición. Y peor aún, a veces tus oponentes intentarán dar el golpe, responder con caballo por E5 y aunque usualmente un elefante se come trozo a trozo, en este caso con un solo mordisco es suficiente para ganar. Tomamos el alfil y ganamos. A propósito, me han pedido aclarar si la apertura catalana tiene algo que ver con la apertura española. Los rumores dicen que la apertura catalana dejará de estar disponible pronto para los extranjeros, así que úsala mientras puedas. También es importante mencionar que puedes llegar a la posición de la catalana con diferentes órdenes de movimientos y a veces esto te permite evitar ciertas aperturas que no quieres jugar. Por ejemplo, si juegas D4, caballo F6, C4 y peón E6, entonces puedes ver que tu oponente no quiere jugar el gambito de dama, probablemente quiere jugar la nimso india o la defensa india de dama y en ese caso en lugar de jugar caballo F3 que le permitiría jugar una de esas indias, puedes jugar G3 de inmediato y ahora se van quedando sin opciones. Alfil B4, como clavada ya no tiene sentido, pues no hay caballo en C3, o sea, no hay clavada. Y si el intento de B6 no funciona porque pues, movemos el alfil primero, controlamos la diagonal y perderían el alfil, sería un error grave, el plan fallaría. Otro caso práctico es que si quieres evitar aperturas agresivas de las negras tales como el gambito Benk o la defensa Benoni, entonces puedes usar otro orden de movimientos. Puedes evitar jugar D4 por unos cuantos turnos y en cambio desarrollar el caballo o otro peón y de esa forma evitas que tu oponente golpee tu peón central en D4 con C5 pues no hay peón en D4. Y esto frecuentemente forzará a tu oponente a pasar a las variantes usuales donde puedes conseguir la posición catalana de nuevo. A partir de aquí, las negras tienen opción de dos sistemas. Uno es aceptar el peón en C4 en algún punto que llevaría a la catalana abierta o pueden escoger el sistema cerrado con el peón C6 que es más defensivo, más sólido pero a la vez más pasivo para las negras. Hablaremos de ambos. Y empezamos por la catalana cerrada donde juegan peón C6. Ahora su alfil en C8 es el que sufre con esta opción porque no puede salir de ninguna manera. Sin embargo, desean que con esta posición sólida se puedan desarrollar gradualmente. Y nosotros jugamos dama C2 simplemente defendiendo el peón en C4 para que tu oponente no pueda ganárselo. Y en el siguiente turno debemos tener cuidado porque si desarrollamos el caballo por aquí bloquearíamos la defensa del peón y lo podrían tomar. Es por eso que debemos desarrollarlo a D2. Y desde aquí este refuerza al peón en C4 también, pero más importante, nos prepara para romper en el centro con peón E4. Y ahora tu oponente probablemente jugará B6 para desarrollar su alfil y jugamos E4 y tomamos la iniciativa. Desde aquí, si las negras no hacen nada, este peón sigue avanzando y expulsa al caballo que tendrá que ir atrás. Molesto para las negras. Y sin embargo, si las negras capturan en E4, entonces ahora nuestro plan marcha de maravilla. Pues ahora dominamos por completo en el medio del tablero, lo controlamos todo. Nuestro oponente no tiene peones allí, nuestro caballo, nuestro centro es fuerte, la diagonal está abierta para nuestro alfil y estamos por encima. Tu oponente usualmente jugará alfil B7, todavía esperando avanzar su peón a C5 y debemos tener cuidado porque, a ver, este alfil espera volver a la vida, pero ha comido mucho en McDonald's y ahora solo se mueve una casilla y queremos que siga de esa manera. Entonces no queremos que se dé el avance del peón. Porque esto haría el alfil muy activo y empezaría a golpear nuestro caballo en E4 y queremos evitar esto. Así que, ¿cómo lo hacemos? Primero, podemos intercambiar este caballo de E4 para que ya no sea un objetivo de ataque y después de eso, las negras van a jugar C5
y tenemos dos formas de resolverlo. Con torre de 1 poniendo nuestra torre a la dama, que no es fácil para las negras abrir así la columna, entonces sacan su dama, pero esto es un error táctico que nos permite desarrollar nuestro alfil con ganancia de tiempo golpeando a la dama. Usualmente tratarán de cubrirse, pero después del intercambio podemos usar la segunda idea para evitar que las negras avancen el peón a C5, y es hacer ese movimiento por nuestra cuenta. En este caso además ganamos tiempo golpeando a la propia dama y creando una barricada contra el alfil. Después del intercambio, este intercambio solo es bueno para nosotros, atacamos a la dama, se abre la columna para nuestra torre, muy bien. Y si no toman, si no simplemente van atrás, caballo 5 es de nuevo un gran movimiento que pone a nuestro caballo en una posición muy activa y abre la diagonal para nuestro alfil. Empezamos a presionar el peón en C6, por ejemplo. En el siguiente turno podemos incluso traer la otra torre, reforzar la presión. El alfil es tonto, estamos atacando, todas nuestras piezas son muy activas, posiblemente podemos reubicar el caballo en D6 si se quiere y tenemos una partida posicionalmente ganada. Por cierto que si quieres mejorar tu comprensión posicional tenemos una clase maestra al respecto, puedes entrar con esta en el enlace que dejamos por aquí en el video y conocer todos los principales conceptos que te permitirán subir de nivel. Algunos de tus oponentes intentarán desarrollar su alfil de casillas oscuras a una casilla más activa y en este caso tenemos otro sistema para castigarlo. Inicialmente simplemente enrocamos y luego no nos preocupamos por este peón. Jugamos caballo C3, tenemos un plan específico en mente que va a apuntarle a este alfil y a sacarle provecho. Y ahora aquí no nos preocupamos por el peón, que si le tratan de ganárselo, no funciona, pues tenemos un interesante movimiento en caballo D2, retrocediendo con el caballo apuntándole al peón y desde aquí a golpear al alfil. Y además nuestros peones centrales se preparan para avanzar, pero si tu oponente trata de quedarse con este peón extra, su idea falla debido a esta buena táctica. Tomamos el peón que no pueden recapturar porque tenemos esta clavada. Como siempre nuestro alfil, nuestro francotirador, pone presión y hace muy bien su trabajo. Desde B5 este caballo va a tomar el alfil, luego vamos a tomar el otro peón y nuestra posición es perfecta. Dado que tu oponente no puede ganarse tu peón, tiene que contentarse con algo más modesto. Pero ahora tenemos una maniobra muy paradójica de retroceder con el caballo a D2. Y a primera vista parece muy absurdo mover el mismo caballo dos veces en la apertura y bloquear con este las piezas y no entendemos qué sucede, pero la idea es principalmente prepararnos para romper en el centro con el avance E4. Y para este propósito el caballo aquí está muy bien. Además, este caballo protege al peón en C4 por si acaso. Y la idea aquí es que después de cualquier cosa que hagan las negras, como torre E8, B6 o lo que sea, golpeamos en el centro con E4 y ponemos presión. Y cuando tu oponente recaptura, que está mal pero usualmente lo hará, tomamos en E4 y este es el momento donde puedes tener la confianza de que has burlado a tu oponente. Porque de nuevo tenemos todas las ventajas clásicas, tenemos un centro fuerte, hemos abierto la diagonal para este alfil, el otro es muy activo y las negras no tienen nada que mostrar. Aquí el caballo ataca al alfil y se intercambian, nada cambia. Como prometíamos, le vamos a sacar provecho a este alfil. Esperaban ponerlo en una posición más activa, pero ahora se ha vuelto en su contra. Y ahora el alfil tiene que retroceder a algún lado. Y si va por aquí, por ejemplo, entonces simplemente es pasivo, podemos continuar con nuestro desarrollo y de nuevo tenemos dominio total del centro y de todo. Vamos a jugar dama C2, poner nuestras torres por aquí, todo muy bien. Y si en cambio el alfil retrocede a C7, entonces no podemos desarrollar el alfil activamente aquí debido a su alfil, pero podemos dar un paso más adelante y sacarle provecho a este ataque. Ahora tu oponente probablemente tendrá que jugar esto, pero debilita así su rey y su flanco de rey podemos volver atrás. Pero ahora, aparte de su posición pasiva, tiene un montón de debilidades por todos lados. Y si intenta abrir la posición para de alguna manera desenredar las piezas con el intercambio, no vamos a ayudarle, sabemos que tomarás y te arrepentirás, y es por eso que en cambio avanzamos con el peón y ponemos más presión en su territorio. El peón se prepara para seguir avanzando y atacar al alfil, y si capturan, podemos recapturar con el peón y seguir avanzando, está bien, pero dama por D5 es probablemente más fuerte porque lo hacemos con ganancia de tiempo y jaque, y una vez que el rey se mueva, tenemos una posición dominante por completo. Tenemos la columna abierta, nuestros alfiles son muy activos, nuestro caballo excelentemente ubicado para saltar más adelante, de nuevo posición estratégicamente ganadora. Si tu oponente está mejor preparado o simplemente tiene hambre, puede tomar el peón en C4 y ahora jugamos dama C2 buscando recuperarlo. Tu oponente no puede quedarse con este peón extra jugando B5 porque esto debilita tremendamente la diagonal, lo cual será un problema. Pero para empezar lo atacamos con A4 minando la cadena de peones. ¿Y qué pueden hacer? No quieren separar sus peones así porque esto dejaría claro que se han saltado la clase sobre estructura de peones y por otro lado A6 falla, como siempre en el gambito de dama debido a esta captura, donde no pueden recapturar debido a la clavada.
Y de otra forma, si tratan de defender el peón por aquí, entonces también falla de una forma más inteligente. Aquí primero intercambiamos y ahora jugamos un importante caballo G5, descubriendo un ataque hacia su torre. Como siempre, el alfil catalán golpeando. El único movimiento para las negras para cubrir esta diagonal sería caballo D5. Y aunque esto lo resuelve, el tema de la torre, ahora hay aquí un detallito táctico que falla. Dama por H7 es mate. Por eso teníamos el caballo en G5. Esto nos dice que tu oponente no puede quedarse con este peón extra. Tiene que secar sus lágrimas y jugar ese A6. Contando con que captures este peón y entonces quieren jugar B5. Que es muy bueno en este caso. Normalmente en general, no en esta posición, jugar B5 es una mala idea para las negras porque puedes aprovechar esa diagonal debilitada y empezar a atacar. Pero en esta posición no tienes tiempo para hacerlo porque debes mover tu dama, sacarla del peligro. Y cuando lo haces, preparándote para jugar caballo 5 y empezar a atacar, las negras están justo a tiempo para poner su propio alfil en esta diagonal y han igualado. Puedes anular esto jugando A4 y así evitando el movimiento peón B5. Y ahora este alfil deprimido, rogando por un mejor futuro, se arrastra a D7 y tomas recuperando el peón. Y te preparas para hacer de todo, desarrollarte, tomar el centro, desarrollar el alfil y tener un mundo de ventajas posicionales. Por lo tanto, tu oponente tiene que evitar esto de alguna manera y hay un muy truquero B5 que debes conocer, que en primera vista parece malo y lo es, pero si juegas el natural, esta captura, es un terrible error, que es exactamente lo que tu oponente espera, porque después de esta recaptura, tu dama y tu torre están atacadas y vas a perder una de estas. Por lo tanto, simplemente retrocede aquí a C2 y tu oponente quedará con un montón de debilidades. El movimiento principal de las negras aquí es finalmente poner el alfil en esta diagonal. No pudieron hacerlo en fianchetto, pero han encontrado una solución. Y desde aquí el alfil también controla la casilla de 4, haciendo difícil que puedas hacer este avance y tomarte el centro. De hecho, tienen dos piezas controlando esta casilla E4, el avance, y por lo tanto podemos jugar alfil G5 e intercambiarlo por este caballo, y así será más fácil tomarnos el centro después. Digamos que siguen caballo D7 y ahora caballo C3, ambos completando el desarrollo. Pero tienes un poco más de espacio y este peón en el centro del tablero. Por lo tanto, las negras deben tener cuidado y todavía tienen que encontrar una forma de igualar. Usualmente jugarán algo como H6, pero como decíamos antes, está bien intercambiar este alfil por el caballo F6 y sin embargo tienen uno allí de reemplazo. Todavía controlan la casilla, tienen dos piezas que la controlan. Por lo tanto, debemos preparar este avance aún más. Y ahora nuevamente las negras tienen algo de problema. Si no hacen nada, vamos a avanzar y vamos a dominar por completo con E4, luego caballo 5 y empezamos a presionar. Y si juegan caballo E4 para mecánicamente bloquear ese avance, podemos retroceder con la dama atacando una vez más al caballo. Y después de este intercambio tenemos una posición, como en todas estas variantes, objetivamente hablando casi igualada, pero que en la práctica es más fácil de jugar con las blancas. Tienes movimientos obvios para hacer, tienes ideas de tomarte el centro, caballo de 5, pues tal vez poner la torre por aquí, todo esto tiene sentido y es muy simple. Mientras que tu oponente tiene que ser súper preciso y cualquier movimiento equivocado de inmediato le puede arruinar todo. Es por eso que Stockfish te dice que esto es casi igualado, pero eso es engañoso. Sí es igualado, pero es mucho más fácil de jugar con las blancas que con las negras. Por ejemplo, si aquí se intenta bloquear uno de estos avances de peón, que eso puede ser un gran error. Por ejemplo, el movimiento B5, que parece bueno porque parece que te impide jugar C4, tiene un detalle táctico y es este golpe de caballo G5 amenazando mate. De esa forma logras intercambiar el alfil en C6 con ataque doble y en el siguiente turno que muevan la torre vas a tomar en B5 y con esto obtendrás ventaja. A veces tus oponentes van a dar este jaque aquí y después de que esto te cubras, los principiantes van a intercambiar alfiles que no traen nada bueno para las negras. Simplemente te permite desarrollar tu caballo con tiempo y después de eso juegas lo usual, dama C2, E4 y todo está bien. Sin embargo, cuando encaras a alguien más avanzado, a veces retrocederá con el alfil aquí y entonces hay una pregunta interesante: ¿por qué jugaron alfil B4 primero y luego retroceden a E7? Bueno, están tratando de justificar la idea de que tu alfil en D2 está mal y bloquea tu dama y caballo, pero en realidad esto es un detalle mínimo que no cambia las cosas mucho. Y tú sigues simple, bueno, después puedes mover el alfil adelante por la misma línea y transponer a las usuales posiciones de la catalana. Pero más aún, ocasionalmente puedes aprovechar este alfil en D2
porque por ejemplo si intentan tomar este peón después de dama c2 hay una trampa sorpresa para las negras, que si tratan de quedarse con algo aquí natural como b5, minas el peón, lo defienden y viene el intercambio y hay una nueva táctica que puedes usar, alfil a5, que no tenías disponible antes porque no tenías el alfil aquí. Pero ahora golpeas a la dama y de repente ganas la partida. La dama tiene que moverse y las negras deben tener cuidado porque después de que se mueva continúas con caballo 5 controlando más casillas y golpeando la torre en la esquina. La única forma de defender esta torre sería usar el caballo en D5, pero ahora caballo C3 agrega más presión y ataca al caballo y también al peón en B5. Y cuando tratan de defenderlo tenemos un caballo de 4 que de repente deja a la dama atrapada en el medio del tablero y tu alfil de A5 hace un gran trabajo. Aparte de eso, hay una interesante trampa posicional o más bien un plan que puedes usar contra un oponente incauto. Esta es una partida de Magnus Carlsen y a él le encanta usar este plan. Sus rivales se atemorizan, dicen él es un genio, ha aumentado su ingesta de calcio y magnesio, pero no, es un plan que tú también puedes usar. Y aquí está, juegan las negras y como siempre luchan por el desarrollo de su alfil de casillas claras. Juegan E5, Carlsen torre D1, alfil G4, H3, hasta aquí nada especial. Pero llega un momento interesante donde las blancas empiezan a intercambiar todas sus piezas, intercambian primero las torres, ofrecen el intercambio de la otra y después de alfil G6 siguen intercambiando y parece que las blancas no saben qué hacer. O tal vez simplemente están buscando las tablas. Pero hay un truco y aquí está. Después del intercambio, en algún momento las negras encuentran que a pesar de que se han ido varias piezas, sus problemas siguen ahí. Porque, ¿qué pasa? En el final, tu alfil de casillas claras es todavía poderoso, presiona en el flanco de dama. Y este caballo no se puede ir porque el peón de B7 caería, y el peón no se puede mover porque entonces sería el caballo el que caería. Y si las negras no hacen nada, tú vas a seguir aumentando la presión, saltar con tu caballo por aquí, atacar este peón o el otro. Y tu alfil además pone presión y el otro alfil también ayuda a presionar y todo esto hace que puedas ganar incluso en el final, que parece igualado en principio. Y el problema de las negras es que este alfil de casillas claras está muy activo y que frecuentemente los peones avanzados negros les faltan defensores, porque una vez que se han intercambiado piezas, ya no hay piezas que puedan defender esos peones que han avanzado demasiado y se vuelven blancos fáciles de ataque. Y Carlsen hace justo eso en la partida. Disculpa, aquí toqué algo. Bueno, volvemos. Aquí Carlsen juega caballo C4, aumenta la presión, toma uno de los peones y luego avanza sus peones para coronar el flanco de dama y gana la partida. Y ese es el mismo plan que tú también puedes usar. Si quieres aprender a jugar y entender este tipo de posiciones mejor, haz el favor de estudiar la clase maestra. Y si quieres mi guía del medio juego, estudia este otro video de aquí.